pregunta que vamos A los comentar deudores hoy. y deudoras por asistencia familiar, ¿se les retendrá el salario? ¿Qué te parece esta medida? Esta pregunta es nueva. A los deudores y deudoras por asistencia familiar se les retendrá el salario. ¿Qué te parece esta medida? ¿Qué te parece a ti, Salud? La verdad que en un lugar donde el manejo de las finanzas fuera más justo y transparente, creo que tendría más sentido. Pero ¿Sí? en esta coyuntura es como que están viendo de sacar de donde pueden. ¿Sí? Así lo veo ¿Ustedes yo. qué dicen? Esto de la ley 055, que es este proyecto precisamente que refiere a lo que es la asistencia familiar, porque se han conocido, ¿no?, muchos problemas respecto a lo que tiene que ser el pago de la asistencia familiar. Muchas mamás se quejan, dicen, caramba, no me paga, se está haciendo al del otro viernes, por decirlo. 3 meses y a la cárcel. Entonces, cuando hablas de endurecer, yo pensaba que ya era duro, que después de 3 meses, Claro, ¿no?, imagínate. entendiendo la situación económica que estamos viviendo, es decir, no justifico porque los hijos comen, esté usted casado o no esté, entonces se tendría que pasar, pero si hay un descuido, si hay un problema, si hay una crisis, igual, ¿no?, 3 meses y tendría que ir a la cárcel. Ahora se endurece mucho más todavía la figura, digamos. Entonces me encantaría que conozcamos el detalle, porque creo que hay muchas personas, parejas, exparejas, que están atravesando situación difícil ahora, pensiones de los hijos y las sanciones que hay para ellos. Entonces, decime, Mario, por favor, que nos explicarás todo. No, seguro que sí. Estamos ya con Samantha Nogales, diputada de Comunidad Ciudadana. Ella nos va a dar un poquito más de puntos importantísimos de lo que es este proyecto de ley, la 055, que fortalece el cumplimiento de las obligaciones de lo que son las asistencias familiares. Samantha, ¿cómo le va? Bienvenida a Hola País. ¿Cómo están? Buenos días. Es un placer poder conversar con ustedes y a través de ustedes con la ciudadanía sobre este tema que es fundamental para garantizar los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia de nuestro país. Bueno, ya lo decíamos, ¿no? Ya de hecho las leyes respecto de este tema son duras, ¿no?, para quienes no dan esto de la asistencia familiar. 3 meses, nos recordaba Nardi, no se da la asistencia familiar y es directo nomás a la cárcel hasta que regularice. Ahora con esto del proyecto 055, ¿en qué se va a ir endureciendo más este tema? Mira, te comento. Primero, creo que es importante hablar de los datos. Es importante entender que en Bolivia, de 10 familias monoparentales, solamente 2 reciben la asistencia familiar, es decir, que 8 familias estarían prácticamente en la indefensión. Y este proyecto de ley es importantísimo recalcar que no está a favor de hombres ni de mujeres, sino a favor de la niñez y de la adolescencia. Otro dato importante es que del 100% de familias monoparentales, 80% están al cuidado de la madre y 20% están al cuidado del padre. Eso quiere decir que también existen padres, varones, que reciben la asistencia familiar. En menor grado, en menor porcentaje. Sin embargo, es una ley que va para hombres y mujeres. Seas deudor o deudora, la ley va a ir en el mismo sentido. Algo importante que hay que tomar en cuenta es, escuchaba el análisis previo de ustedes, es que no se endurecen las situaciones, sino se garantiza la agilidad para que la niñez y la adolescencia tenga este beneficio de manera más fácil. ¿Qué pasa? Si bien a partir del 3er mes de no pago, tú haces todo el trámite, presentas memoriales para hacer la liquidación de la asistencia familiar y en caso de que no se haga la liquidación, se procede a solicitar el orden de apremio y él o la deudora tiene que ser apremiado y recluido en un centro penitenciario. Eso es así, según la norma, pero ya en el día a día, los que hemos pasado por el proceso y los que hemos estado en este tiempo conversando con jueces de familia, con padres y madres que tienen que recibir la asistencia familiar, hemos visto que es ahí precisamente donde está el cuello de botella. Una vez que tú tienes tu planilla de liquidación aprobada por el juez y tiene 3 días para hacer la liquidación, una liquidación por supuesto que tiene que ser comprobada con respaldos para decir que no se ha pagado esos 3 meses, entonces se procede al orden de apremio. Tú tienes el orden de apremio para poder meterla a la cárcel a esta persona por incumplir con sus deberes. Entonces, es ahí el problema, porque tienes que, uno, encontrar a un
Audio, ¿no? Sí, se nos ha ido el audio. Vamos De- a intentar. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, mil disculpas. Que tenga el policía la disponibilidad y la voluntad de poder llevar a cabo este apremio. No, no es algo fácil porque tienes que pagar al policía, tienes que ir al centro penitenciario a ver si tienen. Ahora sí. Sí, ahora la escuchamos. Tienes también que hacer una serie de caminata y de peregrinación para lograr que te paguen la liquidación. Ahora, ¿qué pasa? Una persona que entra aprendido o apremiado al centro penitenciario tiene 6 meses y muchas veces hemos comprobado también con los datos que prefieren quedarse los 6 meses a pagar la asistencia familiar. Y esto también le genera un gasto al Estado porque está comiendo, está viviendo ahí dentro. Pese al hacinamiento y a las malas condiciones que tienen los centros penitenciarios en nuestro país, estas personas prefieren pasar 6 meses en el centro penitenciario y no pagar la asistencia familiar. Entonces, ¿qué se quiere con este proyecto de ley? Es una normativa que está ya aplicada en todos los países de la región, menos en Bolivia. Y Bolivia es, junto a Perú y Colombia, de los países que tienen más altos índices de no pago de asistencia familiar. ¿Qué se quiere? Que la persona, sea varón o mujer, se vea limitado en trámites cotidianos y tenga que sí o sí a la fuerza, porque sí es una medida de presión, porque hay que entender algo. Uno de ustedes lo decía anteriormente, todos los días los niños y las niñas tienen que comer. Tenemos que garantizar la salud, la educación y la comida mínimamente de esta niñez y de la adolescencia, porque hay que considerar también que el monto mínimo de pago de asistencia familiar es menos de 470 bolivianos. Y díganme ustedes, ¿qué persona vive con 470 bolivianos? Obviamente no es el caso universal, sin embargo, es un caso mayoritario, se paga el mínimo. Entonces, mínimamente, tenemos que ver como sociedad, en este caso como parlamentarios, de garantizar este minimísimo para que puedan los niños acceder a una salud mínimamente aceptable, a educación, a comer todos los días, porque mes que no paga el padre o madre irresponsable es un mes que el niño o niña adolescente se queda sin comida, sin acceso a educación, sin acceso a salud. Entonces, este tipo de garantías de derechos fundamentales va a hacer que de alguna forma vayamos apaleando problemas estructurales como es el acceso a la educación, tener una salud digna, el comer bien. Entonces, más o menos va por ese lado. No es una ley que va a favor de las mujeres y en contra de los hombres, sino va a favor de los niños y las niñas que no tienen y no reciben la asistencia familiar. Samantha, ¿a qué se refiere esto de las restricciones que establece precisamente este proyecto de ley, el 055, restricciones en trámites? ¿A qué se refiere esto? Sí, mira, te comento, la ley tiene que ver con un registro, el RENAF, que es el Registro Nacional de Deudores de Asistencia Familiar. ¿Qué quiere decir? Que si tú debes entre 3 meses continuos y 5 discontinuos, presentas ante el juzgado de familia, eso no se cambia, presentas las pruebas de las deudas y el juez automáticamente a un sistema va a subir el nombre de la persona que debe asistencia familiar. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a tener restricciones, por ejemplo, no se te va a restringir sacar crédito bancario. Sin embargo, el banco va a ver esto como un antecedente crediticio, es como en los requisitos, ¿no? Si tú estás en la central de riesgos, no te dan el crédito. Si tú estás en el RENAF, van a considerar los del banco si eres un buen pagador o no eres un buen pagador al momento de considerar la obtención de un crédito. Por otro lado, no vas a poder contraer matrimonio civil. ¿Por qué? Porque se ha visto, según los datos, que las personas que no cumplen con la responsabilidad de la asistencia familiar generalmente forman una nueva familia y el círculo empieza a crecer porque o se hacen cargo de los nuevos hijos y no de los anteriores, o repiten el patrón, dejan a una nueva familia en la indefensión sin asistencia familiar y vuelven a contraer matrimonio o vuelven a tener más hijos. Entonces, lo que queremos es garantizar estos derechos fundamentales. Por otro lado, la retención salarial, que de hecho en algunas instituciones ya lo hacen de oficio, y también ahora lo que queremos es que sea de una forma obligatoria. Tú no puedes trabajar y no dar la asistencia familiar a tus hijos, que es tu máxima responsabilidad con la sociedad. Entonces se va a retener el salario
tanto en empresas privadas como en públicas. Y esto es importante, igual escuchaba a alguno de ustedes mencionar que en una situación y en un país donde las condiciones sean, digamos, buenas, funcionaría, pero en este país quieren sacar plata de donde sea. No, esta plata no va a ir al Estado, esta plata no va a ir a ningún lugar, va a ir directamente al beneficiario, que es el niño, niña o adolescente, con la liquidación requerida. Entonces, inclusive se va a tomar en cuenta el tema de las AFPs, en este caso la gestora, donde también se va a retener automáticamente en caso de la deuda de 3 meses continuos y discontinuos. Otro tema importante que estaba en debate es el tema del pasaporte. No va a poder salir del país, porque otro tema que hemos visto también es que cuando tienes la orden de apremio, no puedes, porque o se va del país, o se va de la ciudad, o se traslada de casa y no hay dónde encontrar a la persona. Entonces tampoco vamos a poder salir del país en caso de deber asistencia familiar. Y otro tipo también de restricciones, pero estas son como las más fuertes, las más importantes, que van a limitar en el cotidiano. Otro tema era, por ejemplo, la no emisión de carnet de identidad. Pero en la ponderación de derechos, en el debate en la comisión, se ha visto que el derecho a la identidad también tiene una ponderación importante en relación al derecho a la vida de los niños y adolescentes. No se ha tomado en cuenta el carnet de identidad, pero sí estos otros, pasos que no van a poder seguir los ciudadanos o los bolivianos y bolivianas que incumplan la asistencia familiar. Diputada, si nos permite un momento, por favor, si pueden poner el número en la pantalla precisamente para que las personas del país que nos están viendo puedan pasarnos sus dudas vía WhatsApp, pueden mandar un audio y acá vamos a responder todas sus preguntas en vivo. Así que por favor vamos a estar esperando hasta mientras. La consulta es esta: ¿qué sucede cuando el padre, por ejemplo, no trabaja, no percibe un sueldo? ¿Qué sucede con la pensión del niño? Bueno, mira, inclusive yo me atrevería a decir, y este es un criterio totalmente personal, es que generas conciencia para una reproducción responsable. Discúlpeme, pero si tú no tienes las condiciones laborales, no tengas hijos. ¿Me entiendes? Entonces, también vamos a generar una conciencia de responsabilidad para traer hijos al mundo, porque si tú tienes hijos, tienes que saber que tienes que cumplir una responsabilidad, estés dentro de un matrimonio o no estés dentro de un matrimonio, para garantizar los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? Son 3 meses que tienes para conseguir una fuente de ingreso. Entendemos a la perfección que Bolivia en este momento está pasando una crisis económica terrible. Si me permite, ¿qué pasa si en esos 3 meses esta persona no encuentra un trabajo, por ejemplo, va a la cárcel? ¿Qué se hace? ¿Cuál sería la siguiente medida que se toma? Primero va a ser registrado ante el RENAF, ante el Registro Nacional de Deudores de Asistencia Familiar, y va a tener que de alguna manera sentir presión con este tipo de limitaciones y va a tener que pagar la asistencia familiar. Sí. Caso contrario, que pese a estar en el RENAF no paga, va a tener que hacerse nomás el tema de la prisión y entrar a un centro penitenciario. Diputada, pero lo que queremos es eso. Diputada, por favor, permítame unos segundos. Estamos dando la oportunidad para que la gente participe y también hay una unidad móvil muy importante que compartir con la gente a nivel nacional. Quiero, por favor, que nos aguarde unos segundos. Ahora continuamos con el tema. Hoy es un día importante a nivel nacional porque hoy comienzan las inscripciones de las personas que estén interesadas en postularse para ser magistrados en nuestro país. Esta conferencia de prensa cuenta los detalles. Nos vamos hasta La Paz. Hasta 10 de marzo. También en esta oportunidad invitar a todos los funcionarios y postulantes para ocupar este cargo muy importante en tema de justicia, Tribunal de Justicia, Tribunal Ambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional, para llevar adelante con mucho desafío, con mucha transparencia y también con mucha responsabilidad. De esa manera, para cambiar el rostro de la justicia en nuestro país. Por ese motivo, quiero más bien agradecer a todos ustedes, agradecer a la notaria que hoy vamos a iniciar con este acto muy importante para cumplir este 20 días con mucha responsabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación vamos a ceder la palabra al diputado Roilán Mamani Choque, presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.
La apertura de libros ha iniciado entonces, era importante compartir con el país. Bueno, han habido luchas, problemas, conflictos, bloqueos y demás, entonces hoy comienza un nuevo capítulo, digamos, en esto que tiene que ver con los magistrados, así se lo compartimos nosotros en nuestro programa. Queremos compartir con ustedes algunos de los puntos que van a cambiar sobre esta ley de pensiones. Nos está explicando nuestra diputada invitada de que, por ejemplo, no es solamente ahora que después de 3 meses tienen que ir a la cárcel si no paga. Fíjense ustedes, van a ingresar a un registro de deudores que será solicitado por entidades financieras. Es decir, usted, papá, no dio su pensión a su hijo, quiere sacar un crédito, voy a revisar antecedentes y resulta que usted no le pasó pensión a su hijo. La entidad puede o no darle el crédito que usted solicita, pero tiene un antecedente de que usted es un mal pagador. No solo eso, también tendrá restricción para casarse por el área civil. Así es. Porque no cumple con su anterior matrimonio o con sus hijos, entonces el proyecto de ley establecería que no se casen por lo civil. Alcanza incluso al pasaporte, que no se le otorgue pasaporte y si tiene pasaporte que sea suspendido para que no salga del país y cumpla con sus hijos. Si usted tiene consultas, estamos aguardando sus preguntas, ¿no es cierto?, a través de mensaje de texto o algún audio. María Emilia, me dicen que hay algunas consultas ahí. Diputada, para ir respondiéndole a la gente más que a nosotros, digamos, que quiere conocer este proyecto de ley. Ahí están. La Vale Gris. Buenos días. Dice, ¿qué pasa cuando estás al día con sus asistencias y no te dejan ver a tu hijo o hija? ¿Qué medidas se toman con la nueva normativa? Porque es todo un calvario ir a la Defensoría de la Niñez. Es una consulta que están haciendo en este momento. Di, por favor. Me parece una observación fundamental porque también lo hemos analizado dentro de la elaboración del proyecto de ley y en la comisión. Es increíble también la cantidad de, a veces, por un lado, denuncias falsas y por otro lado, la manipulación con este tema de las visitas a los hijos. En ese sentido, es importante aclarar a la población que existen normativas donde el padre o madre que no vive con los hijos, sino que es la persona, digamos, que da la asistencia familiar y está al día, puede presentar ante el juez de familia un memorial haciendo conocer este hecho e incluso la persona que prohíbe las visitas puede perder la paternidad o maternidad, o sea, perdón, la tutela y se podría pasar al otro progenitor automáticamente solamente por negar las visitas o la convivencia entre padre, madre o hijo, ¿no? Entonces creo que eso es importante, no existe mucha información sobre eso, nosotros estamos totalmente en contra de esa manipulación burda que se hace porque también se están vulnerando los derechos de los niños y los adolescentes al limitar la relación con el padre o madre, en este caso que no vive con ellos. En ese sentido, se puede hacer esta denuncia ante el juez de familia y el juzgado de familia, analizando la situación, va a tener que tomar una decisión, quitar la tutela y entregar directamente a la otra persona por la vulneración a esta relación fundamental también, que es el lazo estrecho familiar. Diputada, quiero hacer una consulta. ¿Cómo es que llega el nombre o cómo es que va a llegar, si es que se aprueba este proyecto de ley, cómo es que va a llegar al RENAF el nombre de una persona que no esté cumpliendo la asistencia familiar? O sea, quien no recibe la asistencia familiar hace la denuncia, lo registra. ¿Cómo es que va a llegar el nombre de la persona que no está cumpliendo? Sí, mira, de hecho se va a presentar, va a ser también a través de los juzgados de familia, eso es importante recalcar, se va a presentar un memorial al juez de familia, al igual que cuando se hace la liquidación, y se va a demostrar que existe una deuda de 3 meses continuos o 5 discontinuos, y el juez de familia va a reportar al sistema, que va a ser administrado por el Ministerio de Justicia, y va a ser van a ser subidos los datos de la persona deudor o deudora al RENAF, que es el Registro Nacional de Deudores de Asistencia Familiar. Esto va a ser como una muerte civil de la persona que deba asistencia familiar. No va a estar habilitado, ¿no?, para hacer trámites o para realizar transacciones y todo ello. Incluso no va a poder salir del país, no va a tener su pasaporte. Entonces la van a tener que pensar muy bien, ¿no?, antes de no cumplir con lo que es la asistencia familiar. Pero se hace velando la seguridad del niño, ¿no?, del menor. Claro, que es lo más importante, ¿no? Hay que entender que hay demasiados casos, lamentablemente hay demasiados casos en nuestro país
de hombres que tienen hijo acá, hijo por allá, le engaña a la otra, no sabe leer, y así sucesivamente, y están como hasta con 5 o 6 hijos por todo lado, no pagan asistencia, realmente es duro para las madres. Entonces, como decía la diputada hace un momento, realmente va a tener y va a aportar en la tenencia responsable de hijos, porque estamos hablando de vidas y se está precautelando acá la seguridad del niño. Creo que ya de por sí, bueno, no en todos los casos, no podemos, por supuesto, hablar de solo uno, pero la mayoría de los casos la madre, por el hecho de ser la madre, ya se queda con una carga bastante grande, ¿no? Más bien me sorprendió porque te cuento que la diputada ha hablado de un 20% que tienen los papás a cargo a los chicos. Para mí ha sido una cifra es bastante alta. En realidad yo pensé que era menor, digamos, la cantidad de hombres que se hacen cargo de los hijos. Y en ese caso, ¿qué pasa con la mujer? La mamá tiene que lo poner mismo. Es lo mismo. Hay más consultas, María Emilia, por favor, para la diputada. Así es, hay más consultas. 770-5463 es el número habilitado. ¿La ley aplica también al sexo femenino? La pregunta con el mismo rigor. En mi caso, yo depositaba 1,000 bolivianos por mis 2 hijos de acuerdo a documento firmado. Ahora, uno de ellos hace 3 años ya es mayor de edad. ¿Debo seguir abonando lo mismo? Es la pregunta que hace. Diputada. Es muy importante la pregunta. Previa a la respuesta de la pregunta, alguien decía, ¿es una muerte civil? Sí, es una muerte civil porque tú estás jugando con la vida de los niños y niñas y adolescentes. Tú le estás privando de un plato de comida a diario, por lo tanto, mínimamente, disculpen mi radicalidad, pero llega un punto en el que las cifras son tan alarmantes que 2 familias de 10 solamente reciban asistencia familiar, que tenemos que tomar medidas de este tipo para que se cumplan las responsabilidades con los niños y con los hijos, ¿no? Entonces, creo que ese punto es importante. En relación a la pregunta, por supuesto, se aplica a hombres y mujeres. Lo decía al principio, no es una norma que sea a favor de hombres o mujeres, sino a favor de los niños y adolescentes de nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado, la normativa establece que la asistencia familiar se da mientras el hijo o hija esté estudiando, inclusive en la universidad. Eso quiere decir que si tiene, no sé, generalmente se sale de la universidad entre los 23 años, 22, entonces se tendrá que dar asistencia familiar. Sin embargo, es importante también entender que se puede incrementar o reducir la asistencia familiar a través de los juzgados de familia, viendo según los ingresos, ¿no? De 2 años. Eso se ve, perdón, diputada, eso se va según los ingresos que tiene, ¿no? Es como que muy de cada familia. Con los ingresos y los gastos del menor, porque no es lo mismo lo que gasta un niño de 2 años con lo que gasta un universitario en primer semestre en una universidad privada, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, se hace un equilibrio, pues hace un equilibrio entre el salario de quien tiene que dar la asistencia familiar y los egresos, y obviamente ahí se hace se mide y se establece la asistencia familiar. Si esta persona daba 1,000 bolivianos y ahora ya va a ser mayor de edad, hay que ver si en la universidad va a gastar lo mismo o va a gastar menos. En este caso, tengo entendido, pareciera el mensaje que es de una mujer que da asistencia familiar, y ahí vemos el caso de precisamente lo que ustedes decían, ¿no? Existen mujeres que dan asistencia familiar, diputada, y hay hombres, el 20%. Sí, cortito, por favor, solo dígame sí, no, para seguir avanzando con otras preguntas. Creía yo, en realidad no estoy segura, pero usted la tengo para que me saque de la duda. Pensé que la asistencia familiar era obligatoria solo hasta los 18 años. ¿No es así? No es así. Ok, perfecto. Es hasta que pueda terminar la universidad. En algunos casos. Valerse por sí mismo. Entonces, perfecto. Ok, listo, aclarado el caso. María Emilia, ¿hay más preguntas? Y se tiene que demostrar buen rendimiento académico, por si acaso. Claro, porque no puede estar de por vida estudiando, digamos. Claro, ¿no? y tampoco es el caso, digamos, claro. ¿no? Entonces, ¿qué dice la gente? María Emilia Gri, por favor. Hay más consultas, por si acaso, 770-5463. ¿Qué pasaría si en mi trabajo me pagan poco, no me alcanza para pagar la pensión completa? La pregunta que nos hace. Le pagan de a poco, ¿no? No recibe el salario completo, digamos. ¿Se podrá llegar a un acuerdo con la expareja, diputada? De hecho, existen los acuerdos, ¿no? Regulatorios que se hacen a través del juzgado de familia, y de hecho también la asistencia familiar va acorde a, como decíamos hace un momento, al salario de la persona. Es decir, si una persona gana el monto mínimo, tiene que pagar el monto mínimo de asistencia familiar, que es el 20% del salario mínimo nacional. En ese sentido, el juez también hace ese equilibrio. Si una persona no tiene trabajo, también se aplica este mínimo, que es el 20% del salario mínimo nacional.
Entonces, en caso de que, por ejemplo, una persona puede hoy día ganar 5.000 bolivianos, pero mañana puede ganar mínimo, ¿no? 3.000 bolivianos. Entonces, puede solicitar a través del juzgado de familia la reducción de la asistencia familiar por bajo ingreso, ¿no? Entonces, eso se puede ir modificando de acuerdo al juzgado de familia y también de acuerdo a un poco a la conciencia, porque si tú un momento puedes ganar menos, también puedes luego ganar más, y la otra parte puedes solicitar el incremento de asistencia familiar. El juzgado de familia es quien hace estos equilibrios y estos balances. Ahora, Diputada. ¿qué filtros se utilizan, diputada, para evitar, no sé si de llamarle venganza, porque en muchos casos, y hay gente que ya nos ha mandado mensajes Maldad, al respecto, ¿no? Claro, entonces estoy tan mal con mi expareja que tengo a mis hijos como para desquitarme de la situación. Entonces, ¿qué filtros se utilizan en este proyecto de ley para poder evitar que sirva, digamos, de dañar a mi expareja cuando en realidad no está incumpliendo, pero podría la otra persona que está a cargo de los hijos realizar alguna altimaña por ahí para poder hacer este cometido? Como bien les decía hace un momento, de hecho existe dentro de la normativa que tú como padre o madre que está no al cuidado, ¿no? Sino está del otro lado, puedes hacer el reclamo a través del juzgado de familia de que existe una manipulación o que no te dejan ver a tu hijo o hija, y puedes hacer el reclamo inclusive de la tutela, ¿no? Entonces, eso existe y se puede dejar como antecedente ante el juez que la madre o padre a cargo no estaría dejando al hijo. Entonces, sí existe esto, no existe la información necesaria, pero sí un padre o madre que no está al cuidado y cumple con sus obligaciones económicas puede, inclusive si no cumple con sus obligaciones económicas, la relación afectiva no puede ser rota por un condicionante económico. Eso es otra cosa muy distinta. Lastimosamente nosotros no podemos legislar el cariño, ¿no? No podemos legislar el amor, porque existen muchos padres o madres que tienen que pagar asistencia familiar, que se desligan totalmente de una relación afectiva, y lastimosamente eso nosotros no podemos legislar, no podemos obligar a querer a tu hijo. Sin embargo, sí se puede legislar en el tema económico, que eso garantiza de alguna forma el tema de la comida, el tema de la salud, el tema de la educación. Diputada, ya para finalizar, este proyecto de ley tiene bastante tiempo atrás ya, ¿no? En lo que se está haciendo el tratamiento, el análisis, y seguramente nuevamente está causando expectativa a nivel nacional en lo que podría ser la aprobación de este proyecto de ley. ¿Qué es lo que está trabando? ¿Hay consenso? ¿Qué es lo que dicen los diputados? ¿Qué es lo que pasa en el legislativo? ¿Por qué es que no se puede avanzar lo más rápido posible en este proyecto de ley? Mira, sí, de hecho es un proyecto de ley que lo hemos presentado nosotros como Comunidad Ciudadana en mayo del año pasado. Posterior, en agosto, lo presenta el alarcista, un proyecto similar, y en octubre lo presenta el Ministerio de Justicia, un proyecto también similar. Entonces hemos tenido varios meses para socializar los tres proyectos, para pulir y tener la madurez y la conciencia social de sentarnos los tres proyectos que tienen que ver con diferentes fuerzas políticas y tener la madurez de poder cohesionar un solo proyecto de ley y que salga uno solo. En este tipo de iniciativas no puede haber colores políticos porque los beneficiarios son los niños y adolescentes de nuestro país, y más bien se ha logrado tener esta cohesión, se ha aprobado por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos, y ahora que está trabando, por supuesto, este entuerto que tiene que ver con las elecciones judiciales, con este autoritarismo total del movimiento al socialismo, es el que tiene que poner en agenda los proyectos de ley, y obviamente tiene prioridades que son sus pulsetas internas, las que perjudican, en este caso, por ejemplo, el tratamiento de este proyecto de ley que es tan importante para la sociedad, pero hay que tomar también en cuenta algo fundamental. Yo, proyectista de algo tan importante que es garantizar derechos fundamentales de los niños y los adolescentes, no voy a querer que se apruebe una normativa así, con estos jueces y fiscales, con estos magistrados ilegales que están ahorita autoprorrogados. Entonces, primero saquemos a los autoprorrogados, primero hagamos elecciones judiciales para que la justicia también funcione mucho mejor, para que estas iniciativas que son buenas puedan funcionar de manera efectiva para la sociedad. Diputada, muchísima gente participando, ¿no? El tiempo se nos ha ido, pero hay una pregunta que nos ha parecido muy interesante. María Emilia, por favor, compartila con la diputada. Bastantes preguntas. Buenos días. ¿Cómo hacer cuando no es tu hijo y te amenazan con la policía? ¿Debería ser el ADN gratuito? A muchos nos hace falta, es la consulta. Duda que sea su hijo. ¿Qué contempla la ley? ¿Debe asumir esta pensión hasta que se demuestre lo contrario?
Y bueno, si es que hay de manera gratuita para hacer el examen, es la pregunta. Mira, es un caso muy particular, ¿no? Este que mencionan, pero de alguna forma se han visto varios casos similares. En esta normativa en específico no se contempla esto. Sin embargo, al requerimiento del juez, al requerimiento del juzgado, sí se tiene que hacer una prueba de paternidad. No estoy segura si es gratuita o no es gratuita, creo que no es gratuita. Sin embargo, sí deberían hacerse este tipo de pruebas. Lo que pasa es que tiene que ver de nuevo con la responsabilidad de las reproducciones, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El hecho de dudar si alguien es o no es tu hijo es algo muy subjetivo, pero el juzgado de familia, el juez de familia, es el que va a hacer este requerimiento de ADN, este requerimiento de demostrar si es o no el padre o madre, el padre en este caso del hijo. Y en caso de que no sea, obviamente no tiene por qué asumir una responsabilidad que tiene que ver con la relación padre-hijo, ¿no? Y en caso de que sí sea, va a tener que asumir nomás la responsabilidad como cualquier otro padre de familia que tiene hijos y tiene que pagar la asistencia familiar. Bueno, diputada, ya se nos fue el tiempo. Qué pena no poder responder todas las preguntas que siguen llegando a través de los medios digitales. Son bastantes, la verdad, y nos gustaría atender todas, pero el tiempo ya se nos hizo corto. De todas maneras, le agradecemos muchísimo su asistencia esta mañana. Las preguntas para que ella pueda responder. Sí, no sé si tan abiertamente o dónde se consigue, digamos, el proyecto de ley, ¿no? Porque diputado? tenemos un montón de preguntas que nos encantaría derivar para que la gente sí tenga respuesta, por favor. Sí, claro que sí, en las redes sociales, en la que sea, me pueden buscar y preguntar. De hecho, he estado respondiendo desde hace más de medio año, todos los días, preguntas específicas y también socializando el proyecto de ley. Así que en las redes sociales estamos también con el 720-46010 recibiendo todas las sugerencias, todas las preguntas y a disposición 24 horas del día para toda la gente, porque este proyecto de ley tiene que ir adelante y tiene que beneficiar a nuestros niños y adolescentes. Bueno, 720-46010, si ustedes tienen más consultas respecto a este tema, si nosotros no hemos respondido su pregunta esta mañana en Hola País, no se preocupen, al 720-46010, ahí la diputada, por supuesto, encargada, va a estar respondiendo todas sus preguntas junto al personal respectivo. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente a Samantha Nogales, ella es diputada y nos habló del proyecto de ley número 055 esta mañana. Gracias, diputada. Gracias, Muy amable. gracias. Muy amable. Hasta luego. Rápidamente a nuestra unidad móvil está con nosotros nuestro